Dios bendiga abundantemente sus vidas. Es un gusto saludarles en este día. Cuando vemos la historia que te voy a comentar, que es una historia bíblica, de verdad que debemos de pensar en los anhelos del corazón, en las ilusiones que hay en el alma. Si es que cuando pasa el tiempo, mi anhelo y mi ilusión empieza a decaer o empieza a tomar más fuerza. Si es que cuando deseo alcanzar, pero con una pasión fuerte, mi objetivo, y le adhiero trabajo, y pongo muchísimo esfuerzo, y las cosas no se dan, ¿debo de olvidar mis objetivos? ¿Debo de olvidar lo que he empezado a hacer porque las cosas no están funcionando? Debemos de pensar muy seriamente en el tiempo en el que vamos a recibir las cosas, porque tal vez no es para el día de hoy, pero probablemente sea para el día de mañana. Observemos lo que dice la Escritura. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Este verso bíblico me dice que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender lo que Dios está haciendo, lo que Dios está por hacer. Nos desesperamos demasiado, ¿verdad? Somos muy impacientes y quisiéramos las cosas mucho más rápidamente de lo que están tardando para llegar, ¿verdad? Mira lo que dice la Escritura. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó. Y aquí este verso bíblico te presenta que el devenir de los tiempos en la eternidad de Dios ya es conocido. Dios sabe absolutamente todo lo que va a suceder. Aquello que fue ya es, pero lo que ha de ser fue ya. Dios ya lo conoce. Entonces significa que Dios sabe el tiempo perfecto en el que tú recibirás la bendición necesaria, la bendición anhelada o la bendición de tu milagro. Es por eso que en este día te platico sobre este tema. Nunca es tarde. Tu milagro
puede estar más cerca de lo que tú te imaginas. Nunca es tarde. Dice la Escritura en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella le dice a su marido: mira bien, yo conozco que este hombre es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, pongamos una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando venga se quede con nosotros. Mira el corazón de esta mujer, el deseo de hacer el bien, pero cuando alcanza a reconocer a un siervo de Dios, quiere tratarlo muy bien. Incluso le dice a su esposo: vamos a hacerle un cuarto, un pequeño cuarto, un aposento, para que esté aquí con nosotros. Eso fue lo que ocurrió, eso fue lo que hicieron. Eliseo llega, se encuentra en ese lugar, y las atenciones de ellos es por demás evidente, y así pasa el tiempo y así sigue ocurriendo. Llega el momento en que Eliseo dice a su siervo Giezi: oye, esta mujer y este hombre han sido muy solícitos con nosotros, nos han atendido con esmero. ¿Qué podemos hacer por ellos? Dile, por favor, dile a esta mujer: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Va el siervo y le comenta a la mujer. Eliseo dice: ¿necesitas algo? Quiero que observes que Eliseo quería corresponder al favor de esta mujer y de su esposo. Y cuando el siervo va y le pregunta, la mujer dice: yo habito en medio de mi pueblo, yo estoy en paz, yo estoy bien. Ahora observemos. Ella con su esposo vivían solos porque no tenían hijos. Interesante, no tienen hijos, pero no tenían amargura. No tenían hijos, pero vivían bien. Estaban tranquilos, creían en Dios, hacían su voluntad. Entonces el siervo va y le dice a Eliseo: esto es lo que ella me dijo. Dijo entonces Eliseo al siervo: llámala. Entonces ella llega y está a la puerta de él, y él le dice: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. No hagas burla de tu sierva, porque mi esposo es mayor de edad, es muy grande. Observa esto. Bueno, estoy parafraseando para poder encontrar todos los textos bíblicos aquí y poder referirlos. Entonces le dice ella: no hagas burla de tu sierva. Ahora, si Dios es Señor del universo, es Señor de todas las cosas, y hasta es el creador de nuestro cuerpo, ¿por qué no pensar que Dios puede hacer un milagro en nuestro cuerpo? Los menos imaginables, los que parece que no deberemos de pensar en ellos. ¿Por qué no recorremos la Biblia y pensamos en Abraham? Dios le dio un hijo a Abraham a la edad de 100 años. Él le llevaba 10 años a Sara. Sara era de 90 años. Y cuando esto ocurrió, parecía imposible para Sara. Hasta Sara se burló, se rió. A un hombre de 100 años, a una mujer de 90 años, le ha de nacer hijo. Pero para Dios no hay nada imposible. Así es de que yo te animo. Dios es todopoderoso y Dios hace milagros. Dios le entregó un hijo a Abraham y a Sara, él de 100 años, ella de 90 años, y nació Isaac. Pero ahora te refiero el poder de Dios. Dice la Escritura: y fue Sara de 127 años, y Sara murió. Abraham le llevaba 10 años más a Sara, entonces Abraham tenía 137 años. Ahora ve el texto bíblico. Entonces, después de que murió Sara, Abraham tomó para sí mujer, cuyo nombre era Setura. Abraham de 137 años, que tuvo un hijo a la edad de 100 años, y cuando muere Sara, después de ese tiempo de edad, ahora Abraham vuelve a casarse. Dice la Escritura:
Y entonces Cetura le dio a luz un hijo y otro hijo y otro hijo, Simrán, Josán, Medam, Madián, Isbac y Súa. Entonces Dios produjo un milagro poderoso en el cuerpo de Abraham. Además de esto, dice la Escritura, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y a la tierra oriental del occidente también. Entonces quiero observar que la bendición de Dios en el cuerpo de Abraham, después de que muere Sara, le entrega la bendición de tener hijos y muchos hijos. Ahora en esta historia, la tsunamita le dice a Eliseo, no te burles de mí, Señor mío, no hagas burla de mí. Le acababa de decir Giezi a su señor Eliseo, lo único que tiene o que pasa es que su esposo es alguien ya de edad, su marido es viejo. He aquí ella no tiene hijos y por eso ella dice, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Si tienes una situación en la que estás requiriendo un milagro, te estoy refiriendo 2 milagros, maravillosas obras de Dios, en donde en el cuerpo de Abraham de 100 años, y dice la Biblia en Romanos de casi como muerto, así dice el apóstol Pablo, Dios le dio vida para poder entregar vida. Y en este relato de Segunda de Reyes capítulo 4 verso 8 en adelante, a través del profeta Eliseo, Dios hace que venga un hijo a quien tiene una edad muy alta. ¿Tú crees que Dios no conoce todo lo que necesitas o te hace falta o lo que parece que es imposible que ocurra? Nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Ponlo, grábalo en tu corazón, repítelo una y otra vez con la fuerza de la fe. Nunca es tarde, nunca es tarde. Dios a su debido tiempo te contestará y lo que parece que es imposible, te darás cuenta que no sucederá así. Dios es el Señor de tu cuerpo. Dios puede establecer o regenerar células o crear células nuevas y secar esas células cancerígenas. Dios siempre llega a tiempo, nunca es tarde, aunque parezca que ya te debes de acostumbrar a tu proceso o tu trámite de diálisis o parece que debes de seguir toda tu vida el tratamiento por la diabetes o lo que pudieras estar teniendo, que parece que ya no hay posibilidad para que ocurra algo nuevo, diferente. Yo te digo en este día, nunca es tarde. Cuando lees la palabra de Dios, entonces empiezas a saber que Dios obra milagros, Dios hace milagros. Escucha, la fe funciona en relación con las verdades reveladas de la palabra. Por eso debes de leer la Biblia. Y si funciona en relación con las verdades reveladas de la palabra, la Biblia dice, mas el justo por su fe vivirá. Fuimos hechos justos por medio de Jesucristo. Ahora debes de saber que la mente carnal no acepta las verdades de la palabra. Acepta las verdades que vienen a través de los sentidos. Los sentidos, nuestros ojos, el tacto, nuestro oído, todo nos dice que es imposible que ocurra algo nuevo, que ocurra un milagro, pero la mente espiritual acepta la verdad de la palabra de Dios. Debes de creerlo. Dios hace sus obras poderosas y puede hacer una obra maravillosa, una obra poderosa en ti. Anímate, anímate, nunca es tarde. El milagro que estás necesitando en tu cuerpo puede llegar en cualquier momento. Dios vivifica órganos, Dios fortalece el corazón, Dios hace nuevos nuestros órganos, nuestros riñones, Dios los puede nuevamente crear. Vamos, hay milagros creativos de parte de Dios. Solo cree en el Señor. Él puede hacer algo poderoso, poderoso y glorioso en tu vida. Vamos a recorrer la Biblia. Dice la Escritura
cuando Eliseo está una y otra vez en el aposento que le preparó esta mujer y su esposo. Nunca nos ha pedido nada. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué podemos hacer por ella? A los que sirven, porque quiero dejar esto en tu corazón, Dios siempre los bendecirá. Cada vez que sirvas, cada vez que hagas la voluntad de Dios, hazlo con todo tu corazón, nunca por obligación. Nunca lleves a cabo un servicio en la obra de Dios, en la iglesia, o ayudando al prójimo, o en tu trabajo, o donde lleves a cabo algo de bien que hagas al prójimo. Nunca lo hagas a regañadientes, nunca lo hagas por compromiso. Siempre, siempre hazlo de corazón, porque esta mujer recibió un milagro porque ella hizo bien al profeta Eliseo. La Biblia dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios dice que no va a olvidar jamás el trabajo que has hecho. Nunca lo olvidará el Señor. Dios siempre te corresponderá. Ahora leí el libro de Hebreos, pero dice la Escritura a los colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto quiere decir que Dios sí bendice a aquel que sirve. Esta mujer recibió un milagro, un maravilloso milagro, una obra gloriosa, un hijo después de tantos años, un hijo. Ella abrazó a su bebé, ella vio crecer a su hijo, a su niño. ¿Sabes qué? Fue la respuesta a su servicio. Nunca dejes de servir. Nunca dejes de servir, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dice la Escritura, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Nunca dejes de servir. Dios le entregó a través del profeta Eliseo un hijo a la mujer sunamita y a su esposo. Seguimos con la historia. La mujer concibió y dio a luz a un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba en el campo y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado: llévenlo a su madre. Y habiéndolo llevado, lo tomó en sus brazos y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y el niño murió. El niño murió. El milagro se acabó. El niño falleció. ¿Qué podemos pensar de esto? Dios le entregó muy tarde el milagro, o su hijo o su niño, a la sunamita y a su esposo. ¿No era muy tarde los milagros, o el milagro que recibieron no había pasado ya mucho tiempo para que ocurriera? Mira, la vida pasa y no se detiene. Cierras los ojos y en un momento, después de ello, ya nada es igual. Las circunstancias cambian, las cosas y las personas. Todo se mueve de su lugar. Y nosotros, en lugar de cumplir un año más de vida, es al revés, descumplimos un año y tenemos ahora un año menos de vida. El tiempo pasa por nuestro rostro y empieza a mostrar la sabiduría, abriendo unas líneas de expresión al lado de nuestros ojos y en nuestra frente. Ya lo habrás notado. Se va perdiendo la agilidad. Ahora nos duelen las rodillas. Nos cansamos más rápido. Y hasta nos truenan, ¿verdad? Tu voz empieza a apagar. Tu timbre es menos fuerte. No tiene la misma intensidad. Y desde luego empezamos a repetir las mismas historias. Es cuando empezamos a envejecer. Te pregunto, ¿no era muy tarde para que se le diera el hijo a este hombre viejo y a su esposa la sunamita? ¿No debe de haberlo hecho antes?
¿No llegó muy tarde el milagro? Porque ahora el niño ha muerto. El niño no está más allí. Y es cuando ella dice, no lo entiendo. No lo entiendo. Toma al hijo en sus brazos, va a buscar al profeta Eliseo, llega ante él y le dice, ¿pedí yo un hijo a mi señor? ¿No te dije yo que no te burlases de mí? Esta fue la interrogante que ella entregó en el verso 28 del capítulo 4 del segundo libro de Reyes. ¿No te dije yo que no te burlases de mí? Como diciendo, ¿por qué me entregaste algo que llenó de alegría mi vida, que llenó de felicidad mi vida, y ahora ya no está más conmigo, y ahora me lo quitas? ¿No te dije que no te burlases de mí? Bueno, aquí hay que entender algunas cosas importantes. Parece que nosotros los seres humanos deseamos la felicidad permanentemente, no solo por un tiempo. Y aquí pensemos un momento en las personas que han partido de nuestro lado. Tal vez tu hijo, uno de tus hijos, tal vez tu hermano, tal vez tu padre o tu madre, no lo sé. Y le hemos dicho a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevas? Y a veces pienso, no nos bastaron 10 años de conocerlo, 15 años de tenerlo entre nosotros, 30 años de convivir con él, con ella, con nuestro padre, con nuestro abuelo o con nuestro hijo. La verdad es que a veces no sabemos identificar el valor del tiempo. Y lejos de vivir en felicidad con los nuestros, de aquilatar minuto a minuto, de sonreír y disfrutarlos, de abrazarlos y pasar tiempo con ellos, a veces nuestra vida se vive de otra manera. Y de pronto decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué lo permitiste? Y la verdad es de que muchas veces nosotros no entendimos que la felicidad la debimos de haber vivido con ellos hacía años. Y en alguna ocasión, ni siquiera 1 o 2 llamadas por teléfono dimos a nuestros seres queridos. ¿No es cierto? Bien, finalmente, falleció el hijo de la tsunamita y de su esposo. Es cuando vienen a nuestra mente algunas preguntas. Siempre tenemos preguntas a las que no llegan las respuestas. Es cuando nos encontramos en caminos sin salida, como en laberintos. De tiempo en tiempo, la vida nos mete en este tipo de laberintos en los cuales deambulamos extraviados. Y entonces empiezan las interrogantes. ¿Por qué se divorciaron mis padres? ¿Por qué papá ya no está junto a mí? ¿Por qué mamá ya no está a mi lado? ¿Por qué no es como antes? ¿Por qué no pasamos juntos mi cumpleaños o el día de Navidad? Y seguimos con preguntas. ¿Por qué enriquecen los que hacen el mal? Y nosotros que hacemos el bien, tal pareciera que es muy lento el proceso para recibir las bendiciones económicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si no hacemos mal y queremos hacer el bien y amamos a Dios y adoramos su nombre, por qué nos tarda tanto la bendición económica? Dios, ¿por qué se enfermó mi hijo? ¿Por qué mi hijo tan pequeño está sufriendo tanto? Dios, ¿por qué la maldad de alguien tocó mi cuerpo y me deshonró? Dios, ¿por qué me traicionó la persona que tanto amaba? Y siguen las preguntas, una y otra vez. Señor, ¿por qué murió la persona a quien yo amaba? Señor, ¿por qué viví esta decepción que es tan fuerte en mi vida y que me está causando una profunda depresión? Siguen las preguntas, como la de la tsunamita, la mujer que perdió a su hijo. ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué ya no está a mi lado? ¿Por qué me diste una alegría que luego se me quitó? ¿No te dije yo que no te burlases de mí? Wow, esto me hace pensar en el amor que ella había depositado en ese pequeño, en las ganas de vivir que le entregó ese niño,
en el deseo grande de felicidad que ella quería tener de otra manera, pero que ahora con su hijo lo estaba conformando. Las cosas eran distintas. Ahora todo era mejor para esta mujer porque tenía a su hijo en brazos. ¿Qué ocurre después de un descalabro, de una situación tan trágica, de algo tan fuerte que llega y nos ocurre? ¿Qué viene después de una violación? ¿Qué viene después de un diagnóstico tan fuerte, de una enfermedad en la que te están diciendo que vas a morir a los 6 meses? ¿Qué viene después de noticias tan fuertes? ¿Sabes qué viene? Viene el hundimiento, viene el decaimiento de nuestra fuerza del corazón, viene un desgaste en el alma, como que nos pesa dar el siguiente paso. ¿Verdad que sí? Como que no desearíamos que las noches terminaran y seguir acostados, seguir durmiendo, quedarnos inmóviles en nuestra cama. ¿Sabes cómo se le puede llamar a eso? Se le puede llamar depresión. La depresión, alguien dijo que para el año 2030 será la primera causa de discapacidad. Al tiempo de hoy, 350 millones de personas sufren depresión en el mundo. En Europa, el 7% de las personas están viviendo depresiones intensas y se paga anualmente 92.000 millones de euros en los costos indirectos de las personas con depresión. Así es como lo estiman. Es como cuando la vida pierde su sentido, cuando se baja la productividad, cuando los anhelos se han apagado, cuando la esperanza se rompió en 1000 pedazos. Eso es la depresión. ¿No estarás tú pasando un tiempo así por algo que la vida te ha negado o por algo que la vida te ha quitado drásticamente? ¿No estarás viviendo una situación similar? Yo te digo en este día, ten fe. Cree en el Señor tu Dios, confía con todo tu corazón. La Biblia dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue firme. Dios no ha terminado su obra. Dios no ha terminado su obra. ¿Sabes que hay una diferencia entre la palabra aceptación y la palabra resignación? La palabra aceptación no es una palabra definitiva. Es el criterio de la realidad. Es reconocer una verdad que has identificado. Eso es aceptarlo. Pero aceptarlo es diferente a resignarse. Resignación es renunciar sin luchar, sin ver posibilidades. Es vivir en la pasividad. Es hasta ser una persona negativa o incrédula. Hasta puede implicar ser fatalista. Eso es resignarse. Hasta vivir con amargura por lo que no vas a tener. Pero la palabra aceptar no es una palabra definitoria. Solamente estás aceptando para llamarle por su nombre al problema que vas a vencer. Estás aceptando el nombre de esa enfermedad para poder derribarla en el poderoso nombre de Jesús. Sí, lo aceptas para superarlo, no lo aceptas para que te venza, lo aceptas para identificarlo. Es el siguiente enemigo que va a caer en la batalla. Anímate, Dios está contigo, va delante de ti como poderoso gigante. Jehová de los ejércitos está contigo. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, aleluya, y estará a tu lado y te guiará y te sustentará con su diestra de poder. Acuérdate, los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nunca, nunca te resignes, porque mientras Dios esté en su trono y tenga su poder, y mientras tú seas su hijo y sigas orando, hay esperanza para que venga la respuesta.
tienes la suficiente fe para que Dios te conteste. Sigue creyendo. Vamos, sigue creyendo. Llega la mujer de nuestra historia ante el profeta Eliseo. Y entonces el profeta Eliseo llega al lugar donde va a llevar a cabo el milagro. Entra a esa recámara. El niño está muerto, tendido sobre su cama. Entonces llega, cierra la puerta. Dice la escritura, y oró a Dios. Oró a Dios. Ten esperanza. El milagro está por venir. Nunca es tarde. Ahora yo te invito a pensar un poco. El dolor no se puede evitar, pero sí el sufrimiento. El dolor es el impacto que recibiste por una fuerte o una triste o una drástica noticia. Es el impacto que llegó a tu mente, que llegó a tus emociones. Pero no conviertas ese dolor instantáneo en un dolor crónico para después llamarlo sufrimiento, porque sabes, no hay ninguna anestesia para calmar el sufrimiento. No hay nada que pueda ejercer un dominio sobre el sufrimiento, porque en ese sufrimiento voluntariamente tú estás decidiendo estar. Recuerdo el profeta Isaías que decía: como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos y decía: Dios mío, violencia padezco, fortaléceme. Así nos encontramos a veces. Gemimos como la paloma, como la grulla o como la golondrina nos quejamos. Ya no sigas sufriendo. Dios tiene el remedio para todo lo que estás pasando. Dios tiene el poder para contestarte. Dios puede venir en su grande misericordia y obrar el milagro que tú estás necesitando. El profeta Eliseo llegó, estuvo en ese cuarto junto con ella, y en ese momento, al orar, dice la escritura, una y otra vez fue y oró por el niño, se tendió, estaba con él a su lado, pasó sobre él, y dice la escritura, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó al siervo Giezi y le dijo: llama a esta mujer sunamita. Entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. El milagro de Dios es completo. El milagro de Dios es perfecto. El milagro de Dios llegará a ti. Nunca es tarde. Dios hará un milagro poderoso en ti. Vamos, clama con el corazón. Dios puede hacer obras maravillosas en tu vida. No dejes de creer. No dejes de confiar. Dios siempre nos contesta. Dios siempre responde con poder. Dios siempre obrará con misericordia. Sigue creyendo. Sigue confiando. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus hijos. Para siempre serán guardados, dice la escritura. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Vamos, cree. Dios tiene todavía mucho que hacer. Y tú eres alguien en el cual Dios dirigirá aún todavía su misericordia y poder. Nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Cuánto tiempo llevas con esa afectación en tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo llevas con esa situación de dolor? ¿Te has desmoralizado? ¿Te has sentido mal? ¿Has decaído en ánimo? Levanta tu ánimo, llénate de fe. Nuestro Dios contesta y contesta poderosamente. La Biblia dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo les oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón.
Dios tiene pensamientos de bien para ti, dice la Escritura, y Dios te va a contestar. Dios obrará poderosamente, créelo, créelo. Dios está contigo, te sostendrá, te levantará. Aún Dios hará obras grandes. Por eso debes de decir: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de sus hijos. La diestra de Dios hace proezas. La diestra de Dios es sublime. La diestra de Dios hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor nuestro Dios. No morirás, hay un milagro cerca de ti. No morirás, Dios te levantará. Cualquier cosa que estés necesitando no es imposible para Dios. Dios puede hacer todas las cosas difíciles, fáciles. Dios tiene el poder para llevarlo a cabo. Solo cree, solo cree. ¿Estás listo para orar? Oremos a Dios. Padre Todopoderoso, Señor nuestro, el bien tuyo, Dios mío, lo recibiremos en fe. Tú nos pides que tengamos fe, y es lo que ahorita, Señor, en esta oración demostramos. Es la evidencia de nuestra oración. Nuestro clamor es una vez, 2 veces, 10 veces, y seguiremos insistiendo porque seguimos creyendo en ti. Porque a Dios nunca es tarde. Nunca es tarde. Y hoy con todo nuestro corazón oramos para ver el milagro que nos hace falta. Yo no sé, Dios mío, lo que tus hijos, tus hijas que estén viendo y escuchando esta transmisión estén necesitando, pero tú sí lo sabes, Padre bueno, Padre poderoso. Dios celestial, envía, Señor Dios, la obra tuya de misericordia y poder. Dirige, Señor, tu diestra y levanta a tus hijos. Este es el momento en el que se pueden producir milagros gloriosos, milagros que para la mente del hombre son inimaginables, hasta inalcanzables. Pero ese es el día de salvación, es el día de misericordia y es el día de tu milagro. Recibe tu milagro ahora mismo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios hace milagros y en este instante Dios está mostrándote su poder, su misericordia, y recibes en este momento el milagro que estás necesitando. Nunca es tarde. Recibe tu milagro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.